A través de la Biblia, un programa para usted. Un programa que hacemos con todo el amor, con todo el cariño de nuestro corazón, para que podamos entender juntos la palabra de Dios, porque a veces la palabra también, así como le habla a ustedes, nos habla también a nosotros. Y quería recordar algo un poquito del capítulo 5 que estuvimos viendo, del Evangelio ahí según San Juan. Y es lo siguiente, de que los religiosos y el pueblo judío le pedía al Señor Jesucristo que diera testimonio, que quién podía testificar de que Él era el que decía ser. Y entonces el Señor mismo Jesús comienza diciendo, Juan dio testimonio de mí, pero sabe, mucho más que Juan, Abraham dio testimonio de Jesucristo. Moisés dio testimonio de Jesucristo. Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. ¿Sabe qué? El Padre dio testimonio de Jesucristo. Así que tenemos tantos testigos que dicen que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado por los judíos. Así que yo le invito a que oremos y entremos al tema de hoy. Señor Jesucristo, abre nuestro entendimiento, danos tu palabra, Señor. Necesitamos ese alimento, un alimento espiritual, Señor, para poder crecer en las cosas tuyas. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gloria, honor, Señor. Amén y amén. Entonces, vemos hoy el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dejamos ya atrás el capítulo 5 con todas esas acusaciones que vimos de parte de los fariseos. Y ellos, aunque leían la ley, no la entendían, porque la ley no es solamente algo escrito, sino que la ley es algo espiritual. Por eso se habla del espíritu de la ley. O sea, tú puedes leer y volverte religioso, pero el espíritu de la ley es el que da vida y te lleva a Jesucristo. Y de esa manera el Señor presentó su defensa, ¿no? Este capítulo comienza con una de las grandes reuniones evangelísticas que el Señor Jesucristo tuvo. Se piensa que la cantidad de personas reunidas allí era de unas 15,000 personas, contando mujeres, niños, contando a todos los que estaban allí. Y ellos, dice la palabra, que llevaban muchas horas. El Señor había predicado sin pausar, no había café, no había comida, y a causa de esto tuvieron que hacer un milagro, el milagro conocido como el milagro de los panes y los peces. Alguien llevó su mochilita y llevó algo para comer, y allí sirvió para dar de comer a toda esa multitud. Así que esa alimentación se llama una alimentación milagrosa, uno de los grandes milagros realizados en ese tiempo. Pero en ese mismo periodo de la historia, varios otros milagros tuvieron lugar. Y vimos diferentes declaraciones que el Señor tuvo que hacer, como por ejemplo el presentarse como el pan de vida, como el de las palabras de vida eterna. Así que el Señor trató de demostrar, decía, crean por las obras que hago. Trató de mostrar quién Él era. O sea, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 se ve mucho esto de querer mostrar quién soy, y a través de diferentes cosas, ¿no? Y entonces aquí viene también en este capítulo algo muy triste, que es cuando algunos que habían escuchado la palabra le abandonaron y volvieron atrás. Yo creo que esto es algo muy triste, y que también en este tiempo estamos viviéndolo, y lo vamos en toda la historia de la iglesia, yo creo que ha pasado, ¿no? Así que leamos entonces el libro de San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 71. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, y el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, más las mujeres y los niños, cerca de unas 15,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí comienzan a pasar cosas. Al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, Jesús no estaba en ese grupo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Algo pasó allí que llegaron rápidamente al lugar. La gente comienza a buscar a Jesús el día siguiente. La gente que había comido, la gente que había sido sanado, comienza a buscar al Señor Jesucristo, pero el Señor no estaba ahí. El día siguiente, dice, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, la gente daba testimonio de que Jesús no estaba en esa barca, que estaban solamente los discípulos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Jesús, Él se presenta como el pan de vida. Dice que, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, la misma gente que había visto ya señales, estaba pidiendo más señales. Se parece a nosotros, ¿cierto? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, ellos comenzaron a hablar de la experiencia que habían tenido, de lo que le habían contado los abuelos, los padres. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Todos sabemos esa historia de cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y salieron allí en busca de la tierra prometida y tuvieron que caminar años en un desierto. Pero dice allí, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, porque ellos pensaban que era Moisés que le había dado el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¡Qué interesante! Qué interesante, porque a veces la gente dice, no, fue Moisés, él es el profeta, él es el que tiene palabra, pero no, aquí el Señor está diciendo, no, fue mi Padre el que les dio el maná, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una declaración tremenda. Yo soy el pan de vida. Pero eso es una parte. No tendrás sed jamás. No tendrá hambre jamás. Pero dice, si crees en mí, en ese pan enviado del cielo, que se llama Jesucristo, diciendo, yo soy, yo le resucitaré en el día postrero para que tengan vida y vida eterna. No van a tener sed jamás y no van a tener hambre jamás, porque en ese lugar usted tiene vida y vida eterna. Aleluya. Y entonces, versículo 41, volviendo al tema, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, lo vuelve a decir él, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí se habla claramente de la vida y vida eterna en Jesucristo. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hoy nuevamente, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La gente no entendía. La gente no entendía. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Y estas cosas también las dijo en la sinagoga, allí enseñando en Capernaum. Ustedes recuerdan que habían viajado hasta Capernaum.
Y entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos, había muchos más de los 12, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues ¿qué si veis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, ¿cierto? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Estaba hablando abiertamente de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué cosa, ¿no? Qué triste, qué triste. Entonces, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde la mayoría de los que estaban allí pudieron ver ese milagro grande, maravilloso, toda esa multitud vivió algo sobrenatural. Muchos fueron sanados, se habla de que muchos fueron sanados, y seguramente muchos querían también acercarse al Señor después que ellos vieron de que había algo diferente en el Señor, que había poder, de que había autoridad. Seguramente algunos se acercaban para decirle: Señor, hazme algún favor, etcétera, etcétera, y la muchedumbre lo incomodaba, lo apretaba, y quizá este sea el motivo por el cual él toma la decisión de viajar al otro lado de allí, del mar. Entonces, después de esta alimentación milagrosa, el Señor Jesucristo comenzó a hablar de que Él era el pan de vida, y que Él, si bien oró por los panes y los peces, para que la gente de esa multitud se alimentara, Él quería decir: yo soy el verdadero pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Es tan interesante. Después sucede algo tremendamente impactante. La gente ve que el Señor Jesús se quedó allí. Acuérdense que subió al monte a orar, y los otros se fueron al otro lado del mar. Pero ahí en la mitad del camino se le apareció el Señor. Y se asustaron. Los discípulos se asustaron. Y cuando vieron que era el Señor, usted se puede imaginar una situación así. Decir: es el Señor. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo se vino sobre el agua? Inclusive en ese lugar, si usted va a Israel, hay una boya allí que muestra el posible lugar donde esto sucedió. Pero el Señor Jesús había hecho algo grande, milagroso, y ahora hacía algo mayor, alcanzando a sus discípulos en medio del mar allí, subiéndose a la barca y llegando al otro lado juntamente con ellos. Y allí la gente, cuando supo, puede que esté allá con los discípulos, también viajaron para allá. Y el Señor entonces les dice: ustedes no vienen por los milagros solamente, ustedes vienen por los panes y los peces, ustedes vienen porque han sido alimentados, han recibido algo, pero está lejos de la verdad de querer buscar al Señor Jesucristo por quien Él es, no por lo que Él hace. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Buscamos solamente que nos sane, buscamos solamente que nos pasen cosas buenas,
pero nunca queremos hacerlo parte de nuestra vida. Decirle, Señor, yo quiero que tú seas ese pan, que tú seas ese pan que comieron en el desierto, ese pan que tú diste, tú eres el pan de vida y que lleva a vida eterna, ¿no? Así que aquí hay algo muy, muy importante que debemos entender, de que el Señor Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. Amén. De esta manera terminamos, amados amigos, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una linda semana. Que el Señor les bendiga y les guarde.